Pues el día de hoy les quiero compartir las respuestas a un cuestionario sobre procesal fiscal. En base al cuestionario, pues ya nos van a surgir algunas dudas y se las voy a ir comentando las respuestas y resolviendo las interrogantes que tengan. ¿Sale? Entonces espero que les parezca útil y sobre todo recuerden que lo que tiene que ver con recursos está en el Código Fiscal de la Federación. Cuando se trata del IMSS, pues está en el Reglamento de Recurso de Inconformidad del Instituto Mexicano de Seguro Social, que son los dos principales que nosotros manejamos en materia tributaria. ¿Sale? Entonces vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿un acto fiscal puede ser una revisión a contadores públicos? Sí, de hecho, dentro de las facultades de la autoridad implica revisar a contadores y contadoras, sobre todo aquellos que se llaman contadores públicos registrados o certificados, que son CPC. Un CPC dictamina a ciertas empresas y precisa en ese dictamen si están cumpliendo o no están cumpliendo con sus obligaciones, qué observaciones pudieran tener y qué impuestos deben de pagar. Cuando esos CPC dictaminan empresas, no revisan a las empresas, primero revisan al CPC y si encuentran alguna irregularidad en la cuestión contable de la empresa o del contador, entonces después se irán contra la empresa. Entonces sí pueden revisar a contadores. De hecho, pueden también la autoridad revisar despachos contables para verificar qué estrategias están utilizando. Ya también son sujetos de una revisión. Acuérdense que dentro de las revisiones de las autoridades, pues tenemos revisiones electrónicas, tenemos revisiones en la vía pública, tenemos revisiones en domicilios fiscales, tenemos revisiones en domicilio de la autoridad. Es decir, tenemos varias facultades que puede ejercer la autoridad en materia tributaria. ¿Sale? Luego dice, para una revisión electrónica se requiere de orden de revisión notificada previo, ahí dice precio, está mal, discúlpeme, previo citatorio. No. Sí, no. En las revisiones electrónicas quedamos que la autoridad verifica directamente en su sistema y no nos avisa, ya quedamos que ni siquiera nos damos cuenta. Nos enteramos ya cuando llega un acto, un crédito o bien una orden ya dirigida hacia nosotros. Pero todos los días, en cualquier hora, en cualquier momento, la autoridad puede estar auditándonos electrónicamente y nosotros podemos no estar dándonos cuenta literal de lo que está pasando. ¿Sale? Viene una revisión de gabinete y una orden de visita requieren previo citatorio. Sí, tanto la revisión, ¿qué es la revisión de gabinete? Es cuando la autoridad pide que le llevemos la documentación contable a sus oficinas para revisarla. Entonces, cuando le entregamos esos documentos en sus oficinas, se llama revisión de gabinete. Así se llama técnicamente. ¿Sale? En el Código Fiscal no habla de revisión de gabinete, ese es un término técnico que hacen los doctrinarios. En el Código Fiscal dice que son revisiones de la autoridad en sus propias oficinas, ¿sí? Y los contribuyentes pues tienen que hacerles llegar toda la información. La visita pues se trata ya de una auditoría en el domicilio fiscal, previa orden, previo citatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el citatorio? Pues es un documento que el notificador elabora cuando llega al domicilio fiscal, no encuentra a quien busca, entonces le deja un citatorio para el día siguiente con el fin de que esté presente a recibir la orden. ¿De acuerdo? No hay órdenes, no hay citatorios cuando se revisa mercancía de comercio exterior porque es de sorpresa, ni cuando se revisa expedición de comprobantes fiscales, ni cuando se revisa si la persona está de alta. Hay procedimientos en donde no se requiere citatorio porque son actos de sorpresa.
Una de las obligaciones de los contribuyentes es, por ejemplo, el restaurant bar, es destruir los envases de alcohol cuando ya están vacíos. ¿Por qué? Porque los pueden rellenar y omiten pago de impuesto especial sobre producción y servicios, o sea, el IEPS. Entonces la autoridad va a llegar de sorpresa a esos restaurantes a checar que hayan destruido los envases. Si no los destruyeron, pues viene la sanción, principalmente una clausura. Entonces imagínense si le avisan, mañana te vamos a ir a revisar que hayas destruido los envases, pues inmediatamente se van a destruir. ¿Sale? Entonces son actos donde no hay citatorio. Y por ejemplo, todos, esos negocios trabajan de noche. Uh-huh. O sea, la autoridad tiene facultades de ir. Su horario normal de actuación es hasta las 6 de la tarde, pero cuando está justificado, por ejemplo, en esos lugares que abren de 9 de la noche a las 2, 3, 4 de la mañana, bueno, pues está justificado, tienen que fundar y motivar en su orden por qué van a ir fuera de su horario normal. ¿Sale? Una notificación fiscal puede ser por estrados. ¿Qué son los estrados? Son una forma de notificarnos un acto fiscal. ¿Cuándo ocurre esa forma? Cuando no localizan al contribuyente. Los estrados también se ocupan en materia civil, en materia mercantil, cuando se quiere hacer un emplazamiento al demandado o a la demandada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hace un emplazamiento al demandado a la demandada y no se localizan, pues entonces la autoridad va a dejar una notificación por medio de estrados. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, es cierto. Porque puedes dejarla. La cuarta que Cierto. falso, cierto. ¿Es cierto? No tiene mucho falso. Ese examen que nos mandó la plataforma que ya... La 3 era cierto. Entonces, la cuarta sí puede ser por estrados, licenciado. Claro que sí, ya les comenté que cuando no localicen al contribuyente a notificar. Desde luego, primero lo tienen que ir a buscar, le dejan el citatorio, cuando lleguen a la cita dice, pues no está, entonces se notifica por estrados. Los estrados, nosotros normalmente los conocemos como un pizarrón que está en los juzgados, y en ese pizarrón hay muchos papeles ahí colgados, ahí sujetados, y esos son los estrados, pero ya la tecnología ha evolucionado, y ustedes pueden encontrar esos estrados electrónicamente, los buscan en internet y ahí van a estar. Y hay notificaciones de órdenes y ahí pueden incluso ustedes descargar las órdenes, verlas cómo son. Sí, ya hay bastantes de órdenes que no se pudieron notificar porque no se encontró al demandado o a la demandada. ¿Sí? Los estrados pues se fijarán también visiblemente en las oficinas de la autoridad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa una vez que transcurre el tiempo de que están ahí esos estrados? Pues la notificación surte sus efectos. ¿Qué puede notificarme que me vaya a afectar? Normalmente me puede notificar un embargo, por ejemplo, y yo no estoy. Entonces me notifican por estrados el requerimiento de pago y embargo. Lo dejan en los estrados, transcurre el tiempo, vencido ese tiempo ya me pueden embargar mis cuentas bancarias sin que yo me haya dado cuenta porque me buscaron y no me encontraron. ¿Me explico? Se supone que es obligación nuestra de todas las personas estar revisando los estrados y si se fijan, no hacemos eso, ¿verdad que nadie lo hace? Ni yo. ¿Estamos? Pero sí debemos checarlos porque nos pueden emplazar un procedimiento del cual nosotros podemos desconocer y ya más va a llegar la ejecución y listo. ¿Sale? Pero no tenemos esa cultura de estar revisando los estrados a ver si nadie me demandó, a ver si nadie me notificó algo. ¿Y nada más dura un día en los estrados? No, dura normalmente 15 días. ¿Sale? Entonces es importante que consideren esa forma de notificación. Yo por eso siempre les digo a los clientes, porque me dicen, ¿puedo tener
un despacho con una silla y una mesa nada más como domicilio fiscal, pues sí se puede. El problema es que si te van a notificar algo y no te localizan, después se va a ir por estrados y te van a embargar sin que te des cuenta. Por eso yo siempre les digo a los clientes, siempre, aunque quieras tener una silla, un escritorio y nada más un localito pequeñito, siempre tener una persona que reciba las notificaciones. Ya les había dicho a ustedes que notificarse o recibir las notificaciones no nos afecta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos instancias. ¿Qué es una instancia? Es una oportunidad de iniciar un juicio. ¿Hecho? Entonces, aunque yo reciba el documento, tengo instancias, tengo oportunidades de defenderme en contra de ese acto que me está notificando. ¿Hecho? Pero la gente piensa que por recibir ya se está perjudicando y no es así. Al contrario, si no reciben a mí como asesor me perjudican porque no sé en base a qué te voy a defender. ¿Sí? Nada más me vas a decir, tengo un embargo, no vas a ver ni de qué, ni por qué, ni cuándo. ¿Sí me explico? Porque no quisiste recibir o no estabas para recibir. Entonces siempre hay que tener una persona que pueda recibir para que no nos pase la notificación por estrados y ni nos demos cuenta porque no checamos ese apartado de las notificaciones. ¿De acuerdo? Dice, de la notificación fiscal personal, que quiere decir pues entre notificador y contribuyente, debe levantarse acta circunstanciada. Sí, siempre de las notificaciones debe levantarse un acta circunstanciada en donde se conste todo lo que ocurrió durante la notificación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Donde conste todo lo que ocurrió durante la notificación. ¿Qué ocurre durante una notificación? Pues que llegó, que se constituyó en el domicilio, que tocó a la puerta, a qué hora fue, que se identificó, que preguntó por el contribuyente, que estaba o no estaba, que se le mostró la identificación, que se le entregó la orden o el documento a notificar, ¿sale? Ante testigos, a qué hora se terminó la diligencia, todo lo que pasa. A ustedes los pueden en un futuro contratar para ser notificadoras o notificadores y entregar los procedimientos correspondientes. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esta respuesta ya se las di hace rato, ¿verdad? La notificación fiscal debe ser antes de las 6 de la tarde, salvo casos excepcionales, si el horario de actuación de las autoridades es hasta las 18 horas. Salvo que el contribuyente labore solamente después de las 18 horas, entonces está justificado. ¿De acuerdo? En materia de comercio exterior, para revisar mercancías de importación, son hábiles las 24 horas, los 365 días del año. ¿De acuerdo? Pero en otros impuestos, en otras contribuciones, solo hasta las 6 de la tarde puede estar trabajando la autoridad. ¿Hecho? Salvo que haya un operativo o algo por el estilo, ¿no? Y pues ahora con la delincuencia, pues está mejor que termine temprano, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿La orden de visita debe estar fundada y motivada? Claro que sí. Ya les dije yo hace unos días, que uno de los principales argumentos de defensa que yo voy a plasmar en mi recurso o en mi demanda contenciosa es que la orden o que el acto de la autoridad carece de fundamentación y motivación. Es mi principal argumento de defensa en contra de los actos de las autoridades. Entonces yo le voy a decir a la autoridad, tu orden, tu acto no está fundado y motivado. Y le voy a decir por qué. ¿Cómo le voy a hacer para decirle por qué? Es bien sencillo, tengo que leer todos los fundamentos que pone la autoridad en sus actos. Los voy a comparar con la reglamentación jurídica que existe. Voy a ver qué le falta. ¿Sí? Voy a ver si son los artículos correctos. Y ya les dije que había fundamentación indebida, carente fundamentación o insuficiente. ¿Se acuerdan? Entonces voy a checar que sea la debida,
que no sea otra diferente y que sea la suficiente. Y ese va a ser mi argumento de defensa. Entonces, toda orden, en consecuencia, debe estar fundada y motivada. Para mí, como defensor fiscal, ninguna orden, ningún acto de autoridad fiscal va a estar fundado y motivado. Y eso lo voy a tener que plasmar en mi escrito de defensa. ¿Estamos? Para la autoridad, al contrario, para la autoridad todos sus actos están fundados y motivados. La fundamentación y motivación es el principal argumento de defensa. ¿Estamos? Así como en laboral, el principal fundamento de defensa es si hubo o no hubo un despido injustificado. ¿Estamos? ¿Hecho? En penal es si se cometió el hecho o no se cometió el hecho. ¿De acuerdo? Esa es la principal controversia. En fiscal la principal controversia va a ser si el acto está fundado y motivado. Entonces, si yo tumbo el acto por fundamentación y motivación, anulo todo el crédito, anulo cualquier situación que le quieran hacer a mi cliente. ¿Estamos? ¿Qué tan seguido se da que la Secretaría de Hacienda se equivoque en este tipo de fundamentaciones? ¿Qué tan seguido se da? Digo, usted ya debe de saber, ya debe de ver por su experiencia, pero ¿qué tan seguido? Estos se equivocaron aquí, ya estuvo. Cada uno tenemos nuestras estadísticas, ¿sabes? Yo cuando le pregunto a amigos que tengo que son autoridad, me dicen que la mayoría los ganan. Ellos, la autoridad. Y yo, pues cuando platico con colegas, dicen que la mayoría los ganan. Entonces, no sé la verdad. Yo pienso entonces que 50-50, ¿sí? O sea, 50 se ganan y 50 se pierden. Entonces, igual cuando ustedes tengan un cliente y les pregunten la probabilidad de ganar, pues díganle eso, 50% de ganar, 50% de perder. Es lo que yo les recomiendo. Nunca le digan que sí lo van a ganar. ¿Estamos? Entonces siempre díganle 50 y 50. Y aunque se pierda de todo, Supongamos, perdón, aunque se pierda de todo, ¿se tiene que cobrar? todas las abogadas y abogados, aunque pierdan, después les busco el fundamento, está en la ley arancelaria para el estado de Guanajuato, está en el Código Civil para el estado de Guanajuato, dice que el abogado, la abogada, debe cobrar independientemente del resultado, Y es el mismo por su porcentaje. trabajo. ¿Estamos? Es el mismo porcentaje de su dividendo. Depende del abogado o la abogada. Yo en lo particular, si gano, les cobro el 100% de mis honorarios. Si pierdo, solo les cobro el 50% de mis honorarios. Porque siempre que sea un asunto se hacen borrador de declaraciones patrices, ¿no? Y en base a eso, ahí se estipula también alguna costo o no. Porque Depende cómo te arregles con el cliente. Le puedes cobrar por lo que haces, le puedes por cobrar etapa. por etapa, lo que haces, ¿no? Le puedes cobrar un porcentaje de la suerte principal, así se le llama, o le puedes cobrar un tanto. Depende de cómo te arregles o cómo se arregle la persona con el cliente. Y en caso en esta materia fiscal se arreglan por lo que solucionamos, ¿no? Por el tanto a solucionar, el tanto a pagar, el tanto a... Yo normalmente cobro un porcentaje de la suerte principal, ¿no? Dependiendo de la capacidad económica del cliente. Porque en ocasiones pues, estoy hablando de un crédito muy alto, pero pues, su capacidad económica no es para pagar unos honorarios de un crédito tan alto. Pero hay abogadas o abogados que les vale la capacidad económica del cliente y le cobran el 30% de la suerte principal. Si yo no, sí, nada más que hay que tener cuidado porque en ocasiones los clientes nos pueden engañar. Luego es, por ejemplo, el caso de una ocasión, llega un señor muy humilde a que lo asesore con un crédito muy alto y pues por su aspecto físico yo consideré que era una persona de baja solvencia económica y le cobré muy barato. Y ya después me enteré que el señor tenía mucho dinero. ¿Sí? Estamos entonces, pues hay que tener simple y sencillamente precaución, ¿no? Porque, con todo respeto, ¿verdad? Pero ¿por qué me di cuenta de su condición física? Bueno, pues era un señor físicamente desalineado en su vestir, no muy limpio, en lugar de zapatos usaba guaraches, de sus guaraches como de una persona, con todo respeto,
de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo consideré que no tenía solvencia económica. ¿Sale? Se manejaba bajo perfil. Pero ya después me enteré que tiene varios trailers. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un trailer, no? ¿Sí? Entonces, pues tenía varios trailers y pues se dedicaba a rentar los trailers, ¿no? Y le ganaba muy bien. Por viaje, pues cobraban una buena cantidad por viaje del trailer o por la renta de esos aparatos, esos tractocamiones, ¿no? Entonces, pues hay que tener precaución, ¿no? Y sobre todo, pues tener ánimo, porque pues ya cuando nosotros caemos en un error de esos, pues ya ni modo, o sea, hay que seguir adelante, no estarnos mortificando siempre porque nos engañaron o porque cobré menos o porque cobré más, pues ni modo, hay ocasiones también que cobramos de más, o sea, no quiere decir que siempre va a ser de menos, o sea, hay ocasiones que dicen uno, híjole, ya me pagó un montón y pues esto que hice casi no he hecho nada. Entonces igual, de la misma manera, pues si me pagan de más, pues ni modo, si me pagan de menos, pues ni modo, pero hay personas que se molestan cuando les pagan de menos, pero no se molestan cuando les pagan de más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues no, hay que ser equilibrados y hay que tener un modo honesto de vivir, ¿no? No solamente de pan vive el hombre, dice por ahí, ¿no? ¿Sale? Bueno, siguiente. Entonces quedó claro lo que se impugna en fiscal. ¿Sí? La litis, o sea, el pleito va a versar principalmente sobre fundamentación y motivación. ¿Sale? En fiscal, por ejemplo, a veces no les gusta porque son muchos artículos que tienen que leer, muchas leyes, muchos reglamentos. Cuando la autoridad emite un acto, la primera hoja del acto de autoridad y a veces hasta la segunda hoja, a mitad de la segunda, son puros artículos que tengo que leer, ¿eh? Pura legislación que tengo que buscar y leer. Entonces no les gusta leer. ¿Sale? Y es más fácil una materia laboral donde la carga la tiene el patrón. ¿Sí? La carga de la prueba la tiene el patrón. Entonces, pues, ¿para qué leo? Si que el patrón lea y que el patrón se defienda y que muestre sus argumentos, ¿verdad? Entonces, pues esa es la diferencia, ¿no? Ya hay cada quien sus gustos. A mí me gusta la materia fiscal por eso, porque está complicado, porque está difícil, ¿sale? Cosas más sencillas no me llaman casi la atención, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente, en contra de una orden de visita, ¿se puede promover recurso de inconformidad? Esta pregunta es muy interesante, porque nos hace entender que en materia fiscal existen diferentes nombres de recursos. En específico, pues tenemos dos, recurso de revocación y recurso de inconformidad. El recurso de revocación es en contra de actos del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Finanzas del Estado. Y el recurso de inconformidad se llama así cuando el acto es del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿de acuerdo? O bien del Infonavit, también es recurso de inconformidad. Entonces, el IMSS, el SAT y Finanzas emiten órdenes de visita, sí. ¿Estamos? Pero una orden de visita no es impugnable en un recurso porque no es un acto definitivo. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo comentamos en otra ocasión, incluso el compañero creo que fue el que preguntó, ¿qué procede entonces en contra de una orden? ¿Qué les dije? ¿Ya no se acuerdan? Amparo indirecto. ¿Se acuerdan que les dije? Y les decía yo, ¿y para qué presentan amparo indirecto? Pues imagínense que está repleto ahí de mercancía de comercio exterior que se tienen que llevar en trailers. Y si llega la autoridad con la orden, entra, me va a terminar un crédito súper alto. ¿Estamos? Entonces presento el amparo para suspender la orden y poder sacar esas mercancías. ¿Estamos? Entonces, falso. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en contra de qué procede
el recurso de inconformidad o de revocación. Procede en contra de actos definitivos. Ejemplo, yo les puse en el pizarrón varias veces en contra de un crédito fiscal. ¿Estamos? Sí, no de una orden. ¿De acuerdo? Porque la orden no es un acto definitivo. Todavía ni sé lo que me van a hacer y ya me estoy inconformando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces no se puede ir en contra de órdenes. ¿De hecho? Solamente actos definitivos. E incluso me fui yo más allá. Acuérdense. Les dije, lean el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución. ¿Se acuerdan? Y les dije, solo que ocurra algo de lo que dice ese artículo 14, párrafo segundo. ¿No se acuerdan? ¿Sí? Entonces, con una orden está ocurriendo lo que dice el 14, párrafo segundo. ¿Qué dice? A ver, alguien que nos ayude. ¿Se la traen, compañera? Bueno, mientras la compañera da 14 párrafos segundo. ¿Estamos? Y me fui más allá porque van a tener ustedes clientes que aunque tengan un acto definitivo, se los dije, no les está afectando. ¿Se acuerdan? ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Dice, En los juicios de orden criminal, Párrafo segundo. Nadie podrá ser privado Ajá. de la libertad o de sus prioridades, Propiedades. acciones o derechos, sino mediante juicios de Hasta ahí. Otra vez el principio, nada más hasta les dije, nada más hasta ahí como 2 veces. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. Hasta ahí. Solamente que me quieran privar de mis propiedades, posesiones o derechos. Si no, ¿para qué hago algo? Y se los dije. ¿Y si no tengo nada? ¿De qué me van a privar? De nada. Entonces, ¿para qué? ¿Quién va a ganar ahí? Pues el abogado o la abogada. Pues le voy a pagar para que haga un recurso, si no me van a quitar nada. Recurso. ¿Sí? No quitarme nada. ¿Sale? Lógico, nosotros a veces no somos honestos con los clientes y no le preguntamos, ¿qué tiene usted? Yo sí, ¿eh? Yo sí, cuando me platico con los clientes digo, bueno, ¿y usted qué bienes tiene? Ah, de decir de inicio, ¿y por qué le importa? Me va a querer cobrar bien caro, ¿verdad? No, es para verificar si realmente pudiera llegar a tener una afectación en su patrimonio. Entonces te dice, pues sí, tengo una casita. Ah, bueno, ¿y a nombre de quién está la casa? Porque pues también puedes tener una casa, pero no es tuya, ¿cierto? Entonces imagínate, yo tengo una casa, está hipotecada con el banco. ¿De quién es la casa? Del banco. Entonces te vas a decir, me van a quitar mi casa, ni es tuya, ni la has terminado de pagar. ¿Sí o no? Ya están notificando y ya. No, pues voy a contratar al abogado porque me van a quitar la casa. Es del banco. ¿Estamos? Esa es su propiedad. ¿Hecho? Entonces hay que ver en estricto sentido cuándo promover un recurso. Y esa parte ya se las había explicado. ¿Sale? ¿Cuándo surte efectos una notificación fiscal? Quedamos que surtía sus efectos al día hábil siguiente al en que fue realizado. Y les puse de ejemplo, si me la notifican el viernes, aquí miren, están estas letras aquí, perfecto, miren, me la notifican el viernes, ¿sale? Surte efectos el lunes y empieza a contar a partir del martes, porque el sábado y domingo son inhábiles. Y si el lunes, porque en este caso, este lunes que viene, es festivo, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense, lo vamos a cambiar, lo vamos a elaborar. Entonces, me la notifican el viernes, surte efectos el martes y empieza a contar el miércoles porque el lunes es inhábil. Aquí le faltó la palabra hábil, entonces es falso. ¿Qué dice ahí? Una notificación fiscal surte efectos al día siguiente. Al día. Ajá. Entonces, ahí está mal.
No es al día siguiente. ¿Estamos? Al día siguiente. El día hábil siguiente. siguiente. Es falso. ¿De acuerdo? Bueno, ya hasta ahí les ayudo con el examen, ¿no? ¿Vale? Ya hasta ahí les ayudo con el examen. No, o sea, sí. Vamos re bien, licenciado. Bueno. Algo especial. Dice, revisión de comprobantes. ¿Qué es la revisión de comprobantes? Pues es cuando la autoridad va, ya les conté hace un rato, es cuando la autoridad va a algún establecimiento, ¿sí? Sea civil o mercantil o de otra naturaleza, desde luego siendo lícito, y le pregunta a las personas que van saliendo del establecimiento si se le entregó su comprobante de salida. Ojo, ya con las nuevas disposiciones fiscales, el negocio puede expedir el comprobante ahí o bien poderlo nosotros obtener después. ¿De acuerdo? ¿Sale? No obstante, el negocio se supone que al final del día tiene que expedir un comprobante de las operaciones del mismo. ¿Estamos? Ejemplo, ustedes ven que van a una tienda de conveniencia y nunca expiden los comprobantes, ¿estamos? Pero están, vende y vende y vende. Entonces ellos al final del día Hacen corte y- tienen que hacer un corte y expedir un comprobante global por sus operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega la autoridad, es muy probable que le pide el comprobante del día de ayer. ¿Dicho? Porque pues no le va a pedir del día si quedamos que hacía un corte global. Sin embargo, la autoridad le puede decir, dame el comprobante de hasta ahorita. ¿Sí? No le piden comprobante por cada venta, ¿verdad? No, lo global de hasta ahorita se puede En pedir. general, Las autoridades son muy accesibles y a veces les dicen, bueno, vengo mañana por el comprobante, o bueno, lo expides y me lo muestras. Pero no necesita un citatorio para decir No es de sorpresa, ¿sale? de sorpresa. Y si dijera el establecimiento, es que no sé, no tengo maquinaria para meter el... Hay algunas autoridades que se supone que te pueden multar por no tener ahí para expedirlos, pero hay autoridades que son accesibles y te dicen, bueno, dile a tu contador que te lo mande y mañana vengo y me lo muestras, ¿sale? No, ya. De hecho, por ejemplo, si hay negocios pero hay otra que- autoridad que dice, no, yo lo quiero ahorita. Entonces ya está hablándole al contador, oye, ¿quieren el comprobante ahorita? Pues ya está el contador haciéndolo, ¿no? Y por ejemplo, si hay negocios que en el día, No necesitas una dependiendo del tipo de negocio, van a tener como las ventas y solo tuvieron una venta, inclusive hay negocios que en el día no tienen ninguna venta, o sea, no podrían hacer como su comprobante semanal, o sea, tendría que ser como diario. Hay negocios que lo hacen, como tú dices, en periodos más largos en el Pues sí, tiempo, ¿no? porque ¿Por qué lo hacen así? Porque no es muy común que la autoridad los esté fiscalizando. ¿Estamos? Y menos- Cuando va la autoridad es porque ya sabe que ese negocio, porque quedamos que lo revise electrónicamente, ¿verdad? Es porque ya sabe que ese negocio tiene un montón de clientes. ¿Sí? porque no presenta Un montón de la clientes y no genera casi comprobantes. ¿Me explico? Ejemplo, un restaurante en la ciudad de San Miguel, un restaurante X. En un fin de semana, imagínense cuántos clientes va a tener. Y la autoridad no recibe ningún comprobante de ese restaurante. Entonces ya sabe la autoridad. Entonces va a llegar, quiero el comprobante de tal día y tal día. ¿Sí me explico? Entonces no lo tiene, ¿qué procede ahí? La autoridad tiene facultades para multar y clausurar. ¿Yo? Pero no es una primera llamada, son llamadas. O sea, me refiero a que... Hay autoridades que llegan y dicen, bueno, pues vengo, quiero, no tengo, pues te encargo porque voy a volver a venir a ver si ya te pusiste en regla. Sí hay autoridades accesibles. No debería de ser porque el derecho no está sujeto a negociaciones, ¿sí? El derecho es muy claro, es una regla de conducta de observancia obligatoria y no debe estar sujeta a las decisiones discrecionales de la autoridad. Es decir, en cualquier tipo de negocio debe aplicar la misma regla de la autoridad. Afortunadamente para muchos negocios la autoridad es condescendiente, ¿no? Y les permite a veces ir al otro día o que después les muestren información, así.
¿Sale? Entonces, en materia de comprobantes, en consecuencia, como es un acto de sorpresa, pues no va a haber citatorio. Ahora, ¿la autoridad lo puede expedir el citatorio? Sí, la autoridad, aunque no sea necesario, ella puede girar un citatorio. ¿Sí? Sin ningún problema. Pero no hay necesidad. Pero no es necesario. Ok. ¿Sale? Incluso la orden de visita siempre debe tener el nombre del dueño o de la empresa, ¿sí me explico? Cuando son revisiones de sorpresa donde la autoridad no tiene datos, imagínense que el restaurante no esté dado de alta, en ese momento la autoridad puede recabar los datos de la orden, ¿eh? Regla general, la autoridad debe traer la orden ya previamente llenada. Pero cuando no tenga datos de ese negocio por alguna circunstancia, ahí los puede obtener. ¿Sale? Ok. ¿Cuánto dura una visita? Eso está bien fácil, ¿verdad? Dos meses. Una hora. ¿Mm? Unas horas. Mi hermano dura como 20 minutos, y después se lo llevan. Depende de qué tipo de visita. ¿Estamos? Se los dije. Hay visitas que son el mismo día. Ya quedamos, por ejemplo, la de comprobantes. En mercancía de comercio exterior es el mismo día. ¿Estamos? Sí. Ya quedamos en una auditoría, pues 12 meses. Sí, depende, ¿cierto? Depende del tipo de visita domiciliaria. ¿Sale? Sí, pero es falso, porque hay distintos tipos de Hay visitas. distintas Una visitas. auditoría dura 12 meses y una visita, por ejemplo, en materia aduanera, dura un día. Bueno, entonces imagínense, ya estarían bien reprobadotes en el examen, ¿verdad? Es falso. Ay, sí, es falso. ¿Sí? ¿Estamos? Porque depende del tipo de- Es que depende de la facultad que la autoridad esté ejerciendo. Repito, en comercio exterior es un día. Incluso aquí habla de visita domiciliaria, pero fíjense, me voy más allá. Aquí no dice fiscal, puede ser una administrativa, por ejemplo, cuando visita la Profeco para verificar que se estén vendiendo litros de litro, ¿sí? Pues una hora. Es inmediatamente, es el mismo día. Aquí no dice fiscal. Puede ser de ecología. Puede ir a ecología, revisar un establecimiento y verificar que no esté contaminando, ¿sí? Porque se va a tardar 12 meses en verificar si está contaminando o no. Se va a tardar menos de 12 meses. Entonces el mismo día. Entonces en el Código Fiscal nos dice que es una visita domiciliaria fiscal. Tendría que ser fiscal porque también hay administrativas. ¿Sí? ¿Estamos? Hay visitas de salubridad. ¿Sí sabía, no? Sí. Checan a ver si... Hay visitas de autoridades que van a revisar que las básculas no estén alteradas. ¿Sí sabían? También. Kilos de hamburguesas. Pues La ahí página van. le contesté, ¿cierto? Se supone que todas Y me las puso todas bien. Sí. Sí. Te pudo haber puesto bien el sistema, pero bueno, ya está claro, ¿verdad? Entonces, su examen va a ser en línea, ¿eh? Ah, Bueno, pues ya está ahí, le dejamos, ¿no? Para que ya las contestan ustedes. Bueno. Tranquilo. ¿Estamos bien a gusto? Sí. Siguiente. Ya nada más 2 y ya, ¿sale? Pero va a ser ese. Ya vieron cómo se contestan. O va a Sí. ser parecido. ¿Ya se dieron cuenta de cómo se contestan, no? Entonces ya ustedes las hacen. Bueno, vamos a dejar hasta la 15. ¿Hecho? Hecho. Ok. Bueno, número 12. Dice, la resolución a una revisión de una auditoría fiscal se debe emitir en un plazo de 6 meses. Falso. Dijo usted que tenían 30 días. Sí. Sí, está bien. Normalmente son 6 meses, Sí. pero hay otras que son de menos. ¿Estamos? entonces es falso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice ahí? Sería falso. Si hubiera dicho, pues por regla general, ¿no? Pues todavía.
Pero no, hay resoluciones que se emiten en 4 meses, hay revisiones que se emiten en otro tiempo determinado. La regla general son las 6 meses, así es que si le pusieron cierto, pues no tengo problema, ¿sale? ¿Sí? Entonces, la regla general son 6 meses para emitir una resolución. Ahora, no se me confundan con la resolución al recurso, porque quedamos que la resolución al recurso son 3 meses, ¿verdad? ¿Sí? Luego, el embargo de bienes del contribuyente se realiza mediante el PAE, previa orden licitatorio. ¿Qué es el PAE? Es el procedimiento administrativo de ejecución. Es un embargo coactivo que no requiere orden de un juez y se ejecuta en contra de la persona física o moral que no haya cubierto sus contribuciones en el plazo de 30 días tratándose de impuestos o 15 días en cuotas o aportaciones de seguridad social. ¿Estamos? Entonces se vencen los 30 o se vencen los 15 y la autoridad va a poder ejecutar el procedimiento económico coactivo. Y en efecto se requiere una orden y un citatorio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para ejecutar el procedimiento administrativo de ejecución? La autoridad va a tener normalmente, ¿cuánto? 5 años. ¿Estamos? ¿Sí? Pues fíjense, ya de todas las respuestas les puedo hacer muchas preguntas, ¿verdad? Y la mayoría ya lo hemos visto. ¿Vale? Ahí lo deben de tener ustedes en sus notas. Siguiente, una ilegalidad que puedo hacer valer en contra de actos de autoridad es carencia, circunstanciación de las actas de visita. Bueno, en materia fiscal tenemos 2 tipos de argumentos que podemos hacer valer. Argumentos en contra del fondo, es decir, que tienen que ver con el pago de contribuciones, y argumentos en contra de las formalidades esenciales del procedimiento de la autoridad. ¿De acuerdo? Son los 2 tipos de argumentos. Los argumentos en contra de las formalidades puede ser un argumento en contra de un acta. ¿Qué argumentos puedo tener en contra de un acta de visita? Hace un rato les dije qué elementos debería de contener un acta. ¿Estamos? Si tiene lo contrario, o si no tiene algo, pues es un argumento que yo voy a poder hacer valer en mi medio de defensa. ¿Estamos? Es decir, si no fue a la hora determinada, si no se identificó, si no fue en el domicilio, etcétera, etcétera, ¿estamos? Entonces son argumentos que yo voy a redactar en mi escrito en contra del acta. Incluso yo ya les mandé un archivo con muchísimos argumentos, ¿sí? Y ahí van a encontrar un apartado donde dice argumentos en contra de un acta o de una orden. ¿Sí lo vieron? ¿Sale? Entonces, claro que sí. Si la acta no está circunstanciada, entonces yo voy a poder argumentar eso en mi escrito de defensa como una ilegalidad. ¿Sale? Pero ojo, hasta que se termine la revisión y me emitan un crédito, yo no puedo inmediatamente que recibo el acta ya presentar un argumento o un recurso. ¿De acuerdo? Entonces, hay contribuyentes, hay personas que reciben el acta e inmediatamente ya la quieren impugnar. Las actas no se impugnan, al igual que la orden, porque no son actos de finalidad. Hay otras personas que reciben el acta, ya le encontraron las ilegalidades y van y le dicen a la autoridad. Cuando eso ocurre, la autoridad va a reponer el procedimiento y va a entregar un acta ya correcta, diferente, donde se atiendan nuestras observaciones que le realizamos. Es acercar aquí ¿Estamos? Entonces, pues aquí aplica el dicho de calladito te ves más bonito, ¿verdad? Hasta que el acto sea definitivo. ¿Sale? Pues ustedes díganme. Cierto. Yo ya les di toda la explicación. ¿Sale? Cierto. Siguiente. Y última.
Ya está aquí. Usted dijo que hasta la 15 Pues ahí y está hay la 2 15. Hay un error de redacción, pero... Es solo en ese 15. Es un acto ilegal de la autoridad de mi maestro ponerle 2 15. Entonces, si hay inconsistencias en los datos dentro del acto de autoridad fiscal, ¿sale? E incluso no dice fiscal, dice actos de autoridad, ¿sale? Es motivo de una ilegalidad. En efecto, todos los datos deben estar correctos. ¿De hecho? Si los datos no están correctos, entonces eso yo lo voy a argumentar como una ilegalidad y voy a poder promover las instancias o medios de defensa correspondientes en el recurso o bien en el juicio que nosotros vayamos a entablar. ¿Sale? Entonces, que ese recurso se va a elaborar, se va a redactar, va a tener un capítulo de agravios y en los agravios voy a plasmar yo todas y cada una de las ilegalidades que contienen los actos de la autoridad fiscal para poder ganarle a la autoridad y obtener una nulidad lisa y llana. Se los dije en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué efecto tiene una resolución a un recurso? Tiene por efecto una nulidad lisa y llana. ¿Estamos? Si no es nulidad lisa y llana, perdimos. ¿De hecho? A diferencia del penal, cuando sale el cliente, ganamos. Cuando se queda preso, perdemos. En laboral, cuando lo indemnizan, ganamos y cobramos. Cuando no lo indemnizan, perdemos y no cobramos. ¿Estamos? Entonces, en fiscal, nulidad lisa y llana, cobramos el 100% de nuestros honorarios. ¿Sale? En mi caso particular. Si no es nulidad lisa y llana, pues cobro la mitad. Ya les dije hace rato, ¿no? ¿Sí? Sí. Depende. Hay quienes dicen, a mí me vale. Yo, aunque pierda, cobro el 100. ¿Estamos? Depende de cada quien. Hay quienes dicen, no, a mí me vale. Yo trabajé, yo soy abogado, abogada, hice todo. Gane y pierda, me pagan el 100% de mis salario. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros efectos de la resolución? Los otros efectos serían la validez del acto o de los actos. ¿Sí? Y perdimos, o bien la nulidad para efectos. ¿Qué significa la nulidad para efectos? De que la autoridad anula su acto, pero emite otro ya correcto o corregido. ¿Hecho? ¿Sí? Entonces, ya cuando tenemos el examen real, aquí, hasta aquí le dejamos.